qué bendición encontrarnos nuevamente a través de esta escuela ministerial. Yo creo, le pedimos al Señor que nos siga hablando y Él en su misericordia nos enseña, nos corrige, nos exhorta. En definitiva, que haga lo que quiere y lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Estaba recordando un pasaje que está en Primera de Corintios. Sí, cuando Pablo les escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 14, el versículo 8 dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Estamos viviendo un tiempo donde hay ciertos conflictos espirituales. Y una de las cosas que le pido al Señor es que me ayude a dar ese sonido certero. Alzar la voz a la manera de Dios, para que cuando nos toque estar en tiempo de prepararnos y alistarnos para la batalla, estemos preparados, estemos equipados, tengamos la armadura correcta. Porque dice el Señor que incluso en Efesios capítulo 6, que Él nos ha dejado una armadura para resistir en el día malo, que no dura para siempre. Y una vez que pasa ese día, el Señor, es decir, tiene un término, tiene una finalización. Pero no es el tema. En realidad, quiero hablarles acerca de las características de las personas de este tiempo. Por lo menos algunos, estaba evaluando algunos males que aquejan a los hombres y a las mujeres de este tiempo. Hay una serie de características que aparecen en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Segunda de Timoteo capítulo 3, el versículo 1. Leamos el versículo 1, dice: también debes saber esto. Lo que está diciendo Pablo es: Timoteo, esto, bueno, a nosotros nos está hablando. Así que mis queridos hermanos Timoteos, tal vez hay cosas que podemos ignorarlas. Hay cosas que a su debido tiempo vamos a necesitar incorporarlas. Pero esto que vamos a leer ahora, esto que le dice a Timoteo, nos está diciendo a nosotros: debes saber esto. ¿Qué cosa? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿por qué dice que en estos tiempos postreros van a ser peligrosos? Lo desarrolla a partir del versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Luego vamos a seguir, si el Señor nos ayuda, con el versículo 3, pero creo que hasta acá tenemos una serie de males que tenemos que prestar atención. Es más, solo el primero que menciona: hombres amadores de sí mismos. ¿Cuánto podemos desprender de acá? Acá entramos en una serie de temas muy interesantes, porque incluso hay muchos estudios de psicólogos, estudios de personas que estudian a las personas justamente, y relacionan todo esto con lo que ellos llaman egolatría. Es decir, la idolatría es, por ejemplo, la adoración de imágenes, de estatuas, de ídolos, de dioses. Pero egolatría no es la adoración justamente de esas deidades, sino que la palabra ego tiene que ver con el yo. Es decir, que es la adoración de uno mismo. Y acá también entramos en un tema que es muy interesante. Recuerden que la primer característica de las personas
del tiempo postrero es que van a ser amadores de sí mismos. Lo único que les va a interesar es el yo, el amarse cada vez más, el tener todo, en definitiva, que todo gire alrededor de uno mismo. Eso es lo que está diciendo de alguna manera el apóstol Pablo. Y Pablo era alguien que luchó contra esto. Y de alguna manera se encarga de poner el equilibrio. Desde luego el equilibrio lo pone el Señor, pero lo usa Pablo como a otros apóstoles y aún ministros de este tiempo para poner los parámetros adecuados. ¿Por qué? Porque nosotros, claro que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Lo que pasa es que cuando Pablo habla del peligro o el mal de los tiempos postreros, tiene que ver con un amor desmedido de uno mismo. Claro que nosotros tenemos incluso que aprender a estimarnos a nosotros. Hay gente que se hace daño a sí mismo, que lo que busca consciente o inconscientemente es su propia autodestrucción. Esa es la raíz de muchos grupos, dark, emos, etcétera, y otros. Es decir, la raíz, aunque algunos piensan que es moda, aunque otros lo asocien con una rebeldía de este siglo, hay una raíz que tiene que ver con una autodestrucción. Pero resulta que acá está hablando el otro extremo. Hombres amadores de sí mismos. Pablo, cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 12, vamos a leer el versículo 3, Romanos capítulo 12, versículo 3. Quiero mostrarte que no está mal que te estimes a vos mismo, que te ames a vos mismo. El tema es que no hay que excederse. Por eso cuando Pablo le escribe en el versículo 3 del capítulo 12 de Romanos, dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, tenemos que considerarnos a nosotros mismos. No está mal estimarnos y evaluar cómo estamos, porque a veces puede ser que lo que se llama autoestima esté por el piso, y eso no está bien, porque quiero recordarte que eres especial de parte del Señor, pero tampoco irnos al otro extremo de pensar que somos los únicos y mirar a los demás por encima del hombro, porque eso no es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, sino que al contrario, Él se despojó a sí mismo y nos estimó incluso a nosotros. Nos estimó de tal manera que cuando Él se despojó y fue a la cruz, fue porque estaba pensando en nosotros. Y en otro de los pasajes dice que debemos estimarnos unos a otros, y es más, dice que tenemos que estimar al prójimo como superior a mí mismo. Es decir, son escalas, son dimensiones que hay que ir alcanzando, pero quiero continuar con este tema. Esto es bien importante y te recuerdo que por la gracia de Dios somos lo que somos. Pablo, te decía antes, él batalló mucho con esto porque era un hombre muy preparado. Pablo era un hombre preparado intelectualmente, era un instrumento que era usado, era buscado por los religiosos de aquel tiempo, pero Pablo era un perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando Pablo se convierte, cuando Pablo tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, él llevaba esa carga, que había perseguido cristianos, que los había encarcelado, que estaba cuando mataron, cuando apedrearon a Esteban, llevaron las ropas a los pies de Pablo. Entonces él tiene que cargar con todo eso, pero en un momento cuando entiende esto que estamos hablando, les escribe a los corintios y él dice: aunque soy el peor de todos los apóstoles,
quiero que sepan que por la gracia de Dios soy lo que soy. Qué maravilloso, qué impresionante y cuánto me ayuda a mí a tener ese equilibrio. Te voy a buscar ese pasaje en 1 Corintios capítulo 15. Te lo quiero leer porque sé que en estos discipulados tenemos la posibilidad de tomar nota o de ir a leerlo. En 1 Corintios, en el capítulo 15, dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Ves que él mismo llevaba esta carga? Pero en el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él se sentía mal, se menospreciaba, pero acá reacciona y dice, pero les aclaro que por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces quiero recordarte, querido hermano, querida hermana, que eres especial del Señor. Si estás en una situación donde te menospreciás, te sentís el peor, te hacen sentir de esa manera, te recuerdo que nosotros en un tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos dio vida y por su gracia somos lo que somos. Qué maravilloso esto. Lo que pasa es que hay algo. Muchos han sido dañados en su autoestima. Muchos han sido dañados en su capacidad de amar. Muchos han sido dañados con dardos que te han arrojado en algún momento o tal vez matrimonios que se atacan constantemente. A veces en ese momento donde uno está discutiendo puede llegar a soltar, a pronunciar cosas que generan heridas y eso luego trae consecuencias. Por eso qué importante, y más en este tiempo, por los tiempos que se están viviendo, quiero decirte, por un lado a las hermanas, queridas hermanas, y qué importante que prestes atención a esto. Me baso en la palabra de Dios. No sé qué te han dicho desde niña, en la adolescencia o quizá de adulta, pero quiero decirte que no sos menos que tu esposo. No sos menos que tu esposo. Claro, él es la cabeza, es un principio bíblico. El varón es la cabeza, ese es otro tema. Pero somos iguales delante de Dios. O sea, vos no sos más que tu esposo, vos no sos menos que tu esposo, pero tampoco sos más. Y esto también hay que aclararlo, porque ahora salen muchos grupos a levantar banderas con eslogans o con frases que si no se tiene un parámetro adecuado puede hacer mucho daño. Frases como, por ejemplo, el empoderamiento femenino. Si la mujer siempre tuvo el poder, pasa que o no lo ejerció o fue tal vez manipulado eso. Pero la mujer no es menos que el varón. Pasa que, claro, en estos tiempos, como te decía, y gloria a Dios, gracias a Dios que las mujeres trabajan, aunque todavía sé que hay luchas en algunos lugares por el tema de que la remuneración no es la misma que en los varones, algo que está pésimo, está mal. Pero hay matrimonios que incluso asisten a la congregación donde él se ha quedado sin trabajo y como la mujer, gracias a Dios, mantiene un trabajo, es como que piensa que el varón tiene que estar haciendo las veces de chepibe y se deterioran algunas cuestiones. Entonces, volvamos al tema. Este es un tema interesante tal vez para hablar entre
matrimonios, quiero recordarte algo. Dios nos ha dado la capacidad de amar y eso es una bendición. Ahora, si nosotros no enfocamos, no tenemos claro cómo tenemos que amar, a quién tenemos que amar y por qué podemos amar, nos vamos a meter en flor de problemas o flores de problemas, no sé cómo se dice, pero quiero buscarte o quiero leerte un versículo a raíz de esto en Primera de Juan, vamos a buscarlo. Primera de Juan capítulo 4, vamos a buscar vamos a leer el versículo 19. Quiero mostrarte que Dios nos ha dado la capacidad de amar. Recuerden que, ¿por qué les quiero leer esto? Y lo vamos a asociar. Porque comenzamos leyendo 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 1 Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto. ¿Qué cosa? Que en los postreros tiempos se van a entrar en tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque van a haber hombres, y lo primero que dice es, amadores de sí mismos. ¿Será que está bien? Necesitamos desmenuzarlo, porque depende de qué lado lo mires, alguien puede decir, pero está bien. Y si lo miras de otro lado, como dijo alguien, todo depende del lado donde se lo mira y bajo la óptica que se lo mira. Por eso te quiero leer este versículo y vamos a desmenuzar esta idea. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Vamos a leerlo en la Reina Valera del 60. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué versículo este? ¿Qué versículo? Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Entonces, nosotros le amamos a Él. Nosotros podemos amarlo a Dios, pero porque Él primero nos amó. Y por eso te decía antes que Dios nos ha dado la capacidad de amar. Solo que en algunos ha sido distorsionada esa capacidad. ¿Por qué? Por muchas razones. Muchas razones. Puede haber sido que tal vez creciste en un hogar donde papá y mamá se llevaban mal o se separaron. Tristemente eso es algo que cada vez se da con mayor frecuencia. Pero el tema es cuando en esas separaciones se cargan culpas, se cargan frustraciones sobre los hijos. O cuando se usa a los hijos como botines de guerra. Entonces eso va dañando la capacidad de amar. Incluso no necesariamente en la niñez, puede haber sido en la juventud o en un noviazgo o aún en un matrimonio. Si en un matrimonio hay infidelidad, si en un matrimonio hay peleas constantes, desconfianza, eso lo que va haciendo es dañar la capacidad de amar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cerramos y nos cerramos y nos cerramos cada vez más. Y por eso qué importante que hablemos de esto. Y es como que por más cerrados que estemos, cuando estamos dispuestos a oír la voz de Dios, viene el Señor y nos dice, te recuerdo que podés amar, que te di la capacidad de amar porque yo te amé primero. Y te recuerdo también, dice el Señor, que aunque te hayan engañado, aunque te hayan usado como botín de guerra, aunque te hayan desamparado, yo soy fiel, dice el Señor, y cumplo mi palabra, que dice que aunque padre y madre te dejaren, yo jamás te voy a desamparar.
y eso nos vuelve a ubicar. Perdón, nos da el equilibrio que necesitamos. Entonces, qué importante recibir estos conceptos. Recordá esto. Podemos amar porque Él nos amó primero. Ahora hay distintas, te decía, versiones que quiero que busquemos. Ahora vamos a buscar este mismo versículo, el versículo 19. Lo que pasa que muchas personas han sido dañadas en su estimarse a sí mismo, en su autoestima, justamente porque estamos en tiempos donde parecería que las redes sociales llevan a la autoestima de la persona a que depende los seguidores que tengas, depende los likes o los me gusta que te den, va a ser como nos sentimos. Me dieron 40 likes. Y otro te dice, y a mí me dieron 80. Y mira qué peligroso si ahí empieza una competencia de like. Y aparece otro, y a mí 100. Y había uno, Roberto Carlos, que decía, yo tengo 1.000.000 de amigos. El tema es, ¿cómo estamos midiendo nuestra autoestima? Y yo algunas cosas las tomo, no que me burle, sino que me sonrío, pero sé que a muchas personas esto los puede dañar, porque me ha tocado, sobre todo con jóvenes, hablar con algunos jóvenes que se ponen mal, porque yo creo que así como hay un bullying literal, material, hay un bullying virtual que tiene que ver con desplantes a través de las redes. Y si nosotros no tenemos claro que por la gracia de Dios somos lo que somos y que Él nos ha amado primero, podemos caer en la distorsión. Mira, quiero seguir leyendo, voy a buscar alguna otra versión de este mismo pasaje. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy. A ver, la Reina Valera del 60, para ver, dice, nosotros le amamos a Él. O sea, esta versión dice, nosotros le amamos a Él, es decir, a Dios, porque Él nos amó primero. Pero yo tengo acá la posibilidad de hacer clic, ahí está, y me aparece Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, pero en la versión Dios habla hoy. Y esta versión dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Me llamó la atención que esta versión no dice, nosotros le amamos a Él. Y es importante, a mí a veces me preguntan, ¿cuál es la mejor versión? Tener las que más podamos, porque ahí nos vamos nutriendo. Pero me llamó la atención que en esta versión dice, nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Entonces nosotros podemos amar. Dios nos ha dado la capacidad de amar. Y lo podemos hacer porque Él nos amó primero. Estaba recordando con una persona que hablé, a todos los que no le dieron me gusta a algo que él me dijo que subió, los hizo desaparecer virtualmente, claro. Les puso, no sé si se borra o le pone una mano así para abajo, pero como los mató espiritualmente para él. Ahora, claro, uno puede llegar a caer en ese error. Ahora, acá dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Voy a buscar una versión más. Este mismo versículo en la versión Kadosh. Permítanme buscarlo. Dice este pasaje. Aquí está. Nosotros mismos, dice, amamos ahora porque Él nos amó primero. ¿Cuántos creen que lo que estamos leyendo es palabra de Dios? Porque si no podemos escuchar como si fuera... Sin embargo, dice que podemos amar ahora porque Él nos amó primero. Yo estoy haciendo toda esta introducción porque ahora vamos a llegar de lleno al tema. Estos son los fundamentos
que nos dejan ver que nosotros somos seres con la capacidad de amar. Ahora, claro, un día al Señor le hacen una pregunta acerca de cuál es el primer y gran mandamiento. Y Él dijo, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Ese es el primer y grande mandamiento. Pero el Señor luego añadió algo. Él dijo, y el segundo es semejante: amarás, muy bien, eso que estás diciendo allí donde estás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Detengámonos un instante aquí. El primer mandamiento es amar al Señor con todo nuestro ser. El segundo es amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿me tengo que amar, sí o no? Sí. Porque, si no me amo, no voy a amar al prójimo. Si me amo mal, voy a amar mal al prójimo. Entonces, me tengo que amar a mí mismo. Pero cuando entiendo que el primer mandamiento es amar al Señor por sobre todas las cosas, eso me va a posicionar en la manera correcta de amar. Entonces, luego de amar al Señor por sobre todas las cosas, tengo que desarrollar la capacidad de valorarme, de estimarme, de amarme a mí mismo, para así poder cumplir con el segundo mandamiento, que es semejante. ¿Cuál es? Amar al prójimo como a mí mismo. Y ahora sí me quiero meter en el tema, pero de lleno, porque te decía que uno de los males, y yo no sé si no será el más grave, porque en la lista lo pone primero. Me estoy basando en 2 de Timoteo capítulo 3, te recuerdo, a partir del versículo 1, donde dice, debes saber esto, que en los postreros tiempos serán días peligrosos. ¿Por qué? Porque se levantarán hombres amadores de sí mismos. Entonces, luego de toda esta introducción, ¿cuál puede ser el peligro de amarme a mí mismo? Caer en lo que te decía al comienzo, en la egolatría, que es un amor desmedido de uno mismo. Si no tengo en cuenta los pasajes que te mencioné hasta aquí y otros pasajes que no tuve tiempo de chequearlos o de buscarlos, pero que están en la Biblia, si no tenemos claro estos fundamentos, podemos irnos para cualquier lado. Y hay incluso definiciones que utilizan los psicólogos para hablar, por ejemplo, ellos utilizan una definición, una palabra. Yo me fui a buscar la definición de esa palabra. Hace mucho yo había hablado de esto. Ellos usan la palabra narcisismo. Déjame ir a buscarlo porque yo lo anoté. Déjame buscarte el significado de narcisismo. Narcisismo, aquí, según dicen los psicólogos. Aclaro, no soy psicólogo, pero gloria a Dios que podemos valernos de algunas herramientas. Y dice, admiración excesiva o exagerada que siente una persona de sí misma, ya sea por su aspecto físico o cualidades, dice acá. O sea que es una admiración excesiva de uno mismo. Porque nos tenemos que admirar, pero no excesivamente. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo puede? A ver, vamos a poner un ejemplo, porque yo creo que todos, en algún grado, a ver, este es el ejemplo que por lo menos viene a mi corazón. Viene alguien y te muestra una foto de hace 10 años. Donde hay muchas personas. Seamos sinceros entre nosotros. ¿A quién vas a buscar en esa foto? Seguramente que, si no,
te felicito, te ganaste la entrada al cielo. Pero yo creo que si nos dicen, mira, esta es una foto de hace 10, en algunos 20, 30 años atrás, lo primero que hace uno es buscarse dónde está. Y claro, en algunos cuesta más si es una foto de 30, 20. Y buscas y decís, no, no puede ser, yo no estoy acá. Y a lo mejor el que te la muestra te dice, sí, ahí estás. Pasa que ahí tenés pelo y no tenés panza. Pero uno lo que hace es buscar, ¿y está mal eso? No, eso no está mal. Yo creo que eso es una cualidad humana que no está mal. Recordad, narcisismo es la admiración exagerada de uno mismo por algún aspecto, una cualidad física, intelectual, por alguna virtud que puedas tener. Es más, en algunos estudios, luego, porque de esto hablamos hace algunos años y me había llamado la atención algunos estudios que recogí incluso en otras naciones, donde dicen que sacarse demasiadas fotos, creo que el estudio decía que si uno se saca más de 3 fotos por día, aunque no las pongas en ningún lado, el narciso anda por ahí cerca. A ver, porque yo hablo de términos, quizá alguien, ¿saben de dónde viene la palabra? Hace un rato leímos narcisismo, eso dicen los psicólogos, pero esa palabra se deriva de un nombre, Narciso. ¿Y de dónde viene Narciso? Bueno, eso era un personaje de la mitología griega. Entraríamos todo, pero resumiendo la historia de Narciso era así, era alguien que era muy hermoso, cuenta la mitología. Era un hombre su aspecto se ve físico, era hermoso. Entonces una ninfa se enamoró de él. Pero este Narciso no le daba ni la hora. No, la ignoraba. Entonces esta ninfa se puso mal y llevó su caso a una diosa llamada Némesis. Y esta Némesis le largó al Narciso como una maldición. ¿Cuál fue la maldición que le lanzó? Que se iba a amar a sí mismo. Qué tremendo, porque esto que les hablo es mitología, pero quiero mostrarles de dónde viene el término narcisista, narcisismo e incluso el nombre Narciso. Así que si alguien que me está viendo se llama Narciso, no hace falta que se cambie el nombre. Entregate a Cristo de todo corazón, porque ¿sabés lo que le pasó a este Narciso? Dice la historia que luego que la diosa esta le lanzó la maldición, pasó por un estanque, se vio en un estanque, porque en ese tiempo, bueno, no sé si no había espejos, pero el tema es que se vio en un estanque y cuando se vio reflejado en el estanque se vio tan hermoso. Es verdad esto que le estoy diciendo, me causa gracia porque dicen que se vio reflejado y se gustó tanto que se quiso dar un beso y se ahogó. Y dicen que de ahí nació una flor y le pusieron Narciso. Padre, perdóname si estoy hablando algo fuera de lugar, pero esa es la historia que describe a este Narciso. Mirá qué final que tuvo. Pero a donde yo quiero ir es que hay estudios que dicen que si uno se toma más de 3 fotos por día, aunque no las subas a las redes sociales, ahí hay yo le llamaría, si lo traemos a las cosas del Señor, ahí se está moviendo un espíritu narcisista. Ellos lo dicen con otras palabras. Así que, ¿cuántas fotos te sacás por día? A ver, mostrame el celular. Yo creo que es importante que que extraigamos el concepto de lo que el Señor nos está mostrando. Es más, estoy recordando uno de los estudios. Ahora, yo lo voy a ir a chequear porque lo tengo que tener justamente cuando hablamos de este tema.
Pero uno de los estudios que se hizo en Estados Unidos a raíz de esto, un estudio de abogados, traducido eran abogados, ellos le llaman matrimonialistas. Un estudio de abogados matrimonialista, ellos, en base a un estudio de la cantidad de divorcios que recibieron en un tiempo, les llamó la atención que 1/3 de esos divorcios, por una cuestión de tiempo no lo voy a chequear ahora, quizá después que terminemos el discipulado lo chequeé, pero reciban esto que les estoy compartiendo porque a ellos les asombró que 1/3 tenía que ver con las redes sociales. Es decir, por el mal manejo de las redes sociales. Y sinceramente no entiendo demasiado de eso, pero sí puedo imaginar algunas cuestiones. Porque sé que en las redes sociales uno puede subir una foto, por ejemplo, no una foto de otra persona. No estoy hablando de algo, de un engaño. Pero sí si alguien que tiene, no sé, por ejemplo, 50 años, sube una foto de hace 30 años, y como tengo entendido que por medio del Facebook y las redes sociales hoy te podés contactar con alguien que estudió en la primaria, quizá con uno, porque hoy con una foto o con el nombre está todo interconectado. Y a lo mejor alguna compañerita de la primaria, del cincuentón, que también ella es cincuentona, porque si fueron compañeros, y ella de repente chateando o facebookeando, se encuentra con el nombre, la fecha, los datos, y se da cuenta que era el compañero. Y él puso una foto de cuando estudiaban juntos. Entonces ella se acuerda y dice, estás igual. Y ella puso una foto también y le dice, y vos también. Estoy pensando en voz alta. Qué bueno es imaginarnos algunas cosas y luego traerlas, aplicarlas a lo que el Señor nos está hablando. Y ahora vamos a seguir. Pero a ver, en esta idea imaginaria, si se produce, imagínate a alguien que en su matrimonio, por ejemplo, no tiene un matrimonio por el paso del tiempo, por la crisis, porque se quedaron sin trabajo, por el problema que sea. Y está en el Facebook y se encuentra con ese compañero de hace tanto tiempo. Y por ejemplo, ella dice, la verdad que en casa ya ni me saludan, me ignoran. Y el otro, que tampoco le dan la hora, le dice, estás igual. ¿Qué piensan que eso va a generar? No hace falta tener una imaginación demasiado exagerada para pensar que así se pueden dar o comenzar situaciones donde quiero aclarar, yo me estoy refiriendo si el esposo y la esposa, en un matrimonio, si cada uno se ponen con todo eso. Y te decía que en base al estudio se encontraron con que 1/3 de los divorcios eran como consecuencia del uso malo, desde luego, de las redes sociales. ¿Y por qué estoy hablando de esto? La verdad, muy bien, no lo sé, Dios sí sabe, pero tal vez tiene que ver con que en esas redes empiezo a poner cosas de mí mismo. Seguramente debe tener que ver con esto. Entonces yo empiezo a poner fotos y desde luego que si uno pone una foto de uno mismo en una red social, no se va a poner una foto, qué sé yo. ¿Viste cuando te dan una anestesia si vas al dentista y que tenés todo dormido y no vas a poner una foto donde vas a quedar mal? Vas a buscar las mejores fotos. ¿Está mal eso? No, para nada. Tal vez algunos, según me contaron, ya se les va la mano. Ponen fotos de todo lo que hacen. Yo acá
esperando que me atienda el dentista. Otro, yo acá a punto de entrar a comer. Otro, yo acá en el McDonald's. No, yo acá en el Burger King. Por eso estás tan gordo, le va a decir alguien. Sonriamos mejor, que Dios nos ama, porque estas características son bien, bien especiales. Y yo creo que en este tiempo, uno de los peligros, si nosotros no sabemos controlar lo que Dios nos está diciendo en la palabra, ¿sabés cuál es? El amor desmedido de nosotros mismos. Es más, estoy recordando algo. La selfie, la palabra selfie es una palabra, o la raíz es inglesa. Por ejemplo, myself es a mí mismo. Tiene que ver con algo del yo, a mí mismo. Recuerdo, hace un tiempo me mostraron, yo no sé si es una página o son artículos, de personas que murieron por sacarse selfies, pero que cada uno quería tener la selfie más espectacular. Entonces, qué sé yo, pasaba, había una vía por ahí y se ponían al lado de la vía y pasaba el tren. Otro en un precipicio, una altura impresionante y casi inclinado, y perdió el equilibrio. Bueno, yo creo que ustedes de eso deben saber más que uno. ¿Cuánto peligro? ¿Y por qué? Porque quiero ir redondeando, tal vez continuemos en un próximo discipulado con este tema, pero a ver, ¿por qué te relaciono todo esto? Porque yo creo que el uso de las redes sociales, o voy a aclarar, el mal uso de las redes sociales nos puede llevar, y cuando hablo de las redes sociales hablo de todas estas interacciones que se producen. Facebook, Twitter, bueno, todas las que se conocen. Hoy uno seguramente tiene acceso o es promovido. Claro, hace 20, 30 años, cuando todo eso no estaba, también existía, porque siempre existió la egolatría. Pero yo creo que hoy está todo llevado a números exponenciales. Hoy vemos o hay palabritas como por ejemplo los metrosexuales, donde aquí tendríamos que desarrollar bien qué es, y yo sinceramente no lo tengo del todo claro. Pero antes recuerdo que, por ejemplo, eran las mujeres las que en su cartera llevaban para pintarse, para arreglarse, para limarse las uñas, para mirarse espejitos. Y claro, eso, y yo no digo que esté mal que el hombre se arregle, pero cuando algo se lleva a un extremo, donde podemos caer en, como leíamos hoy, en ser amadores de nosotros mismos. Y en definitiva, un amador de sí mismo. Por ejemplo, fíjate, en el ejemplo que te puse, que es un ejemplo de la mitología griega, es la historia de ese Narciso. Ese Narciso se quiso besar a sí mismo, muere ahogado en ese estanque, pero fíjate que el amor a sí mismo, si es un hombre que se ama a sí mismo, es decir, del mismo género, tiene que ver con homosexualismo. Acá entramos todos. Yo creo que qué bueno que estamos en el final del discipulado de hoy. Aunque en realidad no es que es bueno por esto. Yo creo que necesitamos hablar las cosas como son. Y resulta que este pasaje que leímos hoy dice que los peligros de estos tiempos postreros se basan en que los hombres van a desarrollar una serie de males. Fíjate, nos quedamos solo en el primero. Y creo que son 18. 18 es igual a 6, 6, 6. Lo voy a ir a chequear luego, pero había contado una vez que son 18 males, que son características de los hombres de los tiempos postreros. Entonces, mis amados, anhelo con todo mi corazón que esto que estamos hablando, que estamos compartiendo,
sea de bendición, no para cometer el error de hablarle mal a alguien que puede venir a tu corazón, a tu mente cuando hablamos de estos temas. No, recordá, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y si el Señor nos da luz en algún tema, no usemos la espada de la palabra para cortar cabezas o para cortar orejas. No, sino que con amor y en el amor del Señor, basándonos en el principio que vimos hoy, que nosotros podemos amar porque Él nos amó primero, y que con un espíritu de mansedumbre podamos restaurar a una hermana, a un hermano, a una persona. Esperamos encontrarnos en el próximo discipulado. Que el Señor te siga bendiciendo.